Mis saludos. Paso a leerles mi artículo de esta quincena, que se titula Son dos los capitalismos. Son dos los capitalismos. Y dice así: por el aumento de la productividad del trabajo y la concentración de la producción en unidades mayores, desde la Revolución Industrial 1760-1840, la humanidad ha creado más riqueza y empleos que en todas sus etapas anteriores sumadas, lo cual generó cambios económicos, sociales y políticos y culturales enormes y positivos, como ocurrió con los ingresos y los salarios reales, la expectativa de vida y el avance de la educación y de las ciencias naturales y sociales, bases de todo progreso. Y las repúblicas sustituyeron el poder de los reyes, que con violencia se imponían como representantes de Dios en la tierra. Se estableció que todos los seres humanos nacemos iguales y se crearon los derechos democráticos ciudadanos más diversos, aunque con frecuencia los violen. Un gran progreso sin duda. Ante estas realidades en Colombia, y ganando indulgencias con penitencias ajenas, andan creando un relato político que de verdades saca conclusiones falsas. Dicen que esos avances universales son la prueba de que este país, el de Duque y sus antecesores, se ha gobernado muy bien y que nada importante debe cambiarse, como si no se supiera el escaso aporte de los colombianos a la construcción de ese progreso universal. No porque no podamos, sino porque no nos lo han permitido, y los numerosísimos compatriotas que aquí no lo disfrutan o lo hacen muy parcialmente si se compara con los países exitosos. Porque lo cierto es que todos los indicadores económicos y sociales de Colombia, y lo digo no porque me alegre, sino porque me duele, se encuentran muy lejos y empeorando de los países avanzados, tanto en los niveles de vida como en los aportes al progreso del mundo. Y estas verdades se confirman todavía más con las lacras económicas, sociales y políticas que destapó y empeorará la pandemia, en razón de lo muy diferentes que son los capitalismos de los globalizados y los de los globalizadores. En el mundo no hay una sola economía de mercado, un solo capitalismo, sino al menos dos, con diferencias estructurales entre ellas, aunque también tengan características coincidentes. De un lado están países como Colombia, atrasados en ciencia, tecnología, educación y productividad del trabajo, con más desempleados y pobres, con bajos ingresos y salarios y mayores desigualdades sociales y con gran corrupción y daño ambiental. Y del otro están los desarrollados, también con problemas de importancia, pero a escalas muy inferiores y por causas diferentes. Ellos entran en crisis, y esto es clave entenderlo, porque crean tanta riqueza que no encuentran a quién venderle todos sus productos. En tanto aquí vivimos en crisis porque producimos muy poco, al igual que por otras fallas sustanciales. La pregunta del millón radica en cuál es la causa principal de estas diferencias abismales. ¿Por qué en Colombia no se han aplicado las teorías y prácticas de la Revolución Industrial que pusieron a competir de tú a tú con Inglaterra, el primer país en desarrollarse, a Alemania, Francia, Estados Unidos y Japón, entre otros, y más recientemente a Corea y China? No hay sino dos explicaciones posibles: porque hemos sido muy mal gobernados, o porque, dicen los malos gobernantes, con pretextos racistas por lo demás, los colombianos no tenemos capacidad genética para construir un país auténticamente moderno. Falacia de ignorantes o astutos refutada por la muy probada y gran capacidad laboral de los residenciados aquí y en especial en otros países, porque el subdesarrollo los expulsó de su tierra. Aunque la orientación ya fallaba desde antes de 1990, como lo prueba la mediocridad de las cifras económicas y sociales de esas calendas en Colombia, el libre comercio ha profundizado un tipo de economía de mercado diseñado para destruir un siglo de esfuerzos nacionales e impedir que los colombianos podamos desplegar todas nuestras potencialidades. Mientras que las tropas coloniales prohibían que en América se produjeran casi todos los bienes, porque era obligatorio importarlos de España o Inglaterra,
ahora les basta y les sobra con las normas de los TLC, que han arruinado y arruinan a muchos de los que se atreven a desarrollar la industria y el agro. Y para engañarnos, dicen que ahí nos dejan la minería de las transnacionales, con un recurso no renovable que inevitablemente se agotará para conseguirnos los dólares con que importarles a ellos lo que sí podemos producir en el país. Coletilla. Es inmenso el daño que el ministro Holmes le está provocando a la institucionalidad de Colombia y en especial a la de la policía y el ejército, porque se niega a reconocer que ambos requieren cambios institucionales y porque se ha probado que engaña, miente y viola la ley. Además de otras pruebas, así lo estableció el Tribunal Superior de Bogotá al ordenarle cumplir la orden que el Mindefensa no le cumplió a la Corte Suprema de Justicia. Bogotá, 10 de octubre de 2020. Muchas gracias. Entonces les estaba diciendo que para mí es muy, pero muy grato estar con ustedes. Muchísimas gracias por la invitación, estar con la academia, pues de donde hice parte tanto tiempo, repito, me resulta muy grato y además este es un tema que es de una importancia primordial. Creo que es un tema tan importante que no se puede dejar exclusivamente en manos de los gobiernos y particularmente del gobierno nacional de Colombia. Aquí se necesita gente mirando las cosas con otras perspectivas. Saludar el documento que me fue enviado oportunamente, lo leí, me parece un magnífico documento, pero pienso que en torno a él se pueden aclarar muchísimas cosas y se puede generar lo que es más importante, una corriente de opinión que permita, digamos, controvertir y debatir y aportar en relación con las decisiones que se están tomando. Me es muy grato que podamos unirnos en torno a esto. Voy a hacer un comentario muy breve, más que el documento y a los detalles, algo que pensé que podría ser útil en la brevedad de esta intervención para un evento como este. Y tiene que ver con el debate en torno al tema de las patentes. En estos días he podido conversar con algunas personas y veo que hay mucha incomprensión sobre este asunto y que sin duda han ganado un terreno muy grande en la opinión pública quienes dicen que la patente es el único mecanismo viable para promover el desarrollo científico y el conocimiento, particularmente en este caso. Entonces voy a hacer algunos comentarios breves, ¿no? Empiezo por decir una cosa que es obvia, ¿no? Medicamentos son ciencia y tecnología y conocimiento, eso es lo que al final es un medicamento, asuma la forma que asuma, y las vacunas, por supuesto. También uno tiene que reconocer que las patentes son una forma de promover el desarrollo del conocimiento, la invención, y en ese sentido, digamos, hacerle aportes al progreso de la humanidad. Es un mecanismo, eso sí, quiero enfatizarlo, bien viejo de estarse utilizando. Se dice que hasta en Grecia se alcanzó a utilizar, pero definitivamente en la Edad Media, en el Renacimiento ya se puede rastrear utilizaciones específicas de alguna forma de patente para respaldar o promover el conocimiento. Ahora, ¿cuál es el misterio de la patente? ¿En dónde reside? La patente tiene como gracia que al estimular la ganancia de quien hace ese ejercicio, pues promueve la inversión y la invención. Y hay que reconocer que eso ha funcionado. O sea, la búsqueda de la ganancia conduce a que se inviertan esfuerzos de todo tipo en una determinada dirección y eso genera conocimientos y nuevas invenciones, y eso, repito, ha funcionado a lo largo de mucho tiempo. Pero cada vez más, desde hace mucho rato, pero cada vez más, y ahora con la pandemia ni se diga, se fortalece un debate. ¿Es la mejor manera de promover el desarrollo del conocimiento y la invención seguir utilizando la patente? ¿Es el único mecanismo? ¿Es ahí donde hay que poner, como están puestos hoy prácticamente todos los huevos? ¿O hay que avanzar? Porque finalmente estamos más de 500 años después del Renacimiento. ¿No será que hay otras maneras de hacer las cosas? Bueno, entonces preciso esto. Patente significa monopolio. Patente es una manera amable de llamar un monopolio por un determinado número de años. Monopolio es abuso y altos precios, abuso del poder del monopolista para generar altos precios, y como es monopolio pueden ser, digamos, utilidades absolutamente exorbitantes, solo contenidas pues por la capacidad de poder colocar el producto. Ahora, monopolio en medicamentos
tiene los mismos defectos que lo que acabo de mencionar, pero además monopolio en medicamentos es enfermedad y es muerte. Entonces es una paradoja dolorosa, ¿no? Se utiliza la patente para combatir la enfermedad y la muerte, pero al mismo tiempo el monopolio y su abuso conduce a enfermedad y conduce a muerte. Pero quiero detenerme en un aspecto que es bien importante, ¿no?, que se olvida en el debate de las patentes. Es que lo peor en última del sistema de patentes del monopolio es que es un instrumento para contener el progreso técnico, porque en el fondo, quien tiene una patente, un monopolio sobre cualquier tipo de bien, no tiene interés o tiene mucho menos interés en seguir moviendo el progreso técnico, porque ese progreso técnico le declara la obsolescencia a los conocimientos que se expresan en la patente. Entonces, cuando la patente detiene, es contradictorio, pero así es, por un lado estimula el progreso científico-técnico, pero por otro lado lo detiene, pues está jugando un papel muy pernicioso, porque no olvidemos otra cosa que es conocida, y es que el progreso técnico-científico es la base de todos los progresos que pueda hacer la humanidad, de manera directa o de manera indirecta. Pero además esto que es cierto, tiene en el mundo de la globalización y por las diferencias nacionales, tiene efectos completamente distintos dependiendo del país. Si uno es un norteamericano y trata este tema, entonces dirá, sí, la patente, senador Robledo, es un problema, pero miren todo lo que hacen las Big Pharma y los conocimientos que han desarrollado y los empleos de alto nivel y bien pagos, etcétera, etcétera, todo lo que puede ir ahí. Y eso, pues uno no lo puede negar. Pero si uno está localizado es en Colombia, el sistema de patentes promovido por los tratados de libre comercio, lo que ha hecho en la práctica es contenernos absolutamente el progreso técnico-científico, porque antes, cuando estaba establecido el sistema de patentes que hoy se tiene, pues aquí se podía copiar con cierta facilidad o con toda facilidad, y eso estimulaba el desarrollo científico-técnico. Pero hoy entonces, en cierto sentido, nos quedamos con el pecado y sin el género. Nos quedamos sin el desarrollo científico porque lo monopolizan las potencias y los países desarrollados, y nos quedamos con los efectos negativos del monopolio, que son los altos precios, y en el caso de los medicamentos, que haya más enfermedad y más muerte. En ese sentido, repito, nos quedamos sin el pecado y sin el género. Entonces es evidente que este es un debate global y nacional que tenemos que hacer, porque cada vez está más claro que este asunto del libre comercio lo que está creando son dos tipos de mundos radicalmente diferentes en la propia economía de mercado. Unos que son los países que van en la vanguardia, en la punta, que están de lleno con las limitaciones que sea en el desarrollo científico-técnico, en todas las formas de progreso, y a quienes nos están condenando al subdesarrollo y al atraso, ¿sí? A convertirnos en vendedores de materias primas, principalmente mineras, para adquirir todo esto. Y esto además con otro agravante, es que es evidente la ofensiva de las Big Pharma, de las transnacionales de los medicamentos, sobre la industria de medicamentos genéricos que pudo desarrollarse en Colombia y que era base de desarrollo científico-técnico. Cada vez más están tomándose esas empresas que operan en el territorio nacional, y cada vez más están torciéndole el cuello al genérico por la vía de manipular tanto la información y la publicidad, que empieza a dejar de ser genérico en la práctica, aun cuando sí lo sea, porque a punta de manipulación se manipulan las cosas y empieza ese genérico a adquirir la categoría de monopolio, en el sentido del abuso y el encarecimiento de los precios. Dentro de esta política catastrófica, la decisión de haber acabado con lo que había de industria de vacunas. Es que definitivamente esto del libre comercio, lo que es el imperio del monopolio. O sea, el libre comercio, el fin del libre comercio no es el libre comercio, el fin del libre comercio es el monopolio, y el monopolio de las mayores transnacionales del mundo. Entonces, termino diciendo esto porque estoy siendo muy breve. Es evidente que este es un tema que hay que repensar por completo. En la Edad Media probablemente fuera la única manera de hacer las cosas, y muchos siglos después, pero todavía esta es la única manera de hacer las cosas, sobre todo cuando cada vez más son los recursos públicos los que apalancan la investigación de las transnacionales de los medicamentos, porque esa es la otra realidad. Ya no estamos en los días en que era un inventor como en su taller viendo a ver qué hacía por su propio esfuerzo. No, aquí estamos hablando de operaciones económicas descomunales que no se pueden hacer sin los estados.
Entonces, el carácter del bien público de este conocimiento de las vacunas específicamente no solo tiene que ver con por qué solo se reconoce el pago del último conocimiento generado y no empezamos entonces a reconocer los pagos anteriores, los conocimientos anteriores, perdón, sin los cuales no tendríamos el de ahora. O sea, todo esto son creaciones de los seres humanos, esto no son cosas que nos cayeron del cielo. Entonces, aquí hay un debate que podemos hacer por las inconsistencias que ya he planteado, porque es la negación de que el conocimiento de la humanidad al final es la suma de los acumulados de todos los conocimientos a lo largo de toda nuestra historia, y porque cada vez es más fuerte el papel del Estado y más perniciosas el monopolio, no solo como abuso, sino como contención del progreso científico y técnico. Entonces, yo creo que hay que cada vez dar con más fuerza la lucha de que estamos hablando de bienes públicos, de valor global, más en un caso como el de la pandemia, que es por definición un problema de envergadura global, y en el terreno de las vacunas ni se diga. Tenemos que defender la idea de que el conocimiento es un patrimonio de la humanidad, que es el agregado del conocimiento de toda la historia de la humanidad, que lo nuevo no puede existir sin lo viejo. Esa es una especie de manipulación que nos han venido haciendo. Vamos a seguir construyendo el siglo XXI con el pensamiento medieval o apoyados en concepciones que en su momento pudieron ser muy progresivas, pero que ya no lo son. Vamos a quedarnos presos en la colonia, que es lo que finalmente nos están imponiendo con este modelo de la globalización. Nosotros en la colonia, unos países en la vanguardia, en la punta, y nosotros en el subdesarrollo y la barbarie. Esa es la lucha que estoy dando o que estamos dando, y me agrada muchísimo, repito, que estemos haciendo entre todos este esfuerzo. Cuenten con toda mi colaboración en todo lo que yo pueda hacer y, por supuesto, todo mi equipo de trabajo. Muchas gracias. Mi llamado a las transnacionales BHP Billiton, Anglo American y Glencore, que son las transnacionales propietarias de la empresa El Cerrejón en La Guajira, que ha explotado durante muchísimos años y con inmensas utilidades para ellos el carbón de La Guajira, Entonces mi llamado es a que lleguen a un acuerdo con los trabajadores de esa empresa que están en huelga hace más de 30 días. Y tuvieron que irse a la huelga porque la intransigencia de estas transnacionales los obligó a eso, porque pretende la empresa arrebatarles condiciones contractuales que por supuesto los trabajadores tienen derecho a defender, porque lo que quieren imponerles es una cosa muy, muy negativa para ellos. Es tan duro lo que intenta la empresa imponerles, y que es lo que obligó a los trabajadores a irse a la huelga, que ya han llamado el turno de la muerte, el tipo de turno que les quieren imponer. Imagínense cómo será la afectación a los trabajadores y a sus familias, una afectación que además termina afectando negativamente a todo el departamento de La Guajira. Entonces mi invitación cordial a estas empresas es a que asuman una actitud de sensatez y se sienten con los líderes sindicales a encontrar una fórmula de arreglo que permita que la huelga cese y que se reinicien las labores y que las cosas vuelvan a la normalidad, y al mismo tiempo llamar al Ministerio del Trabajo a que actúe con decisión. Tiene el deber de hacer esfuerzos porque este problema, que no solo afecta a los trabajadores y a la propia empresa, sino que afecta en materia grave a los guajiros, pues se arregle cuanto antes. Ese es mi llamado, y al mismo tiempo expresarles mi solidaridad a los trabajadores. Yo soy solidario con estas causas. Creo que los trabajadores tienen derecho a defender sus derechos y sus intereses, e insisto en llamar a la transnacional a que resuelva este problema. En el día de hoy, 23 congresistas, entre senadores y representantes, acusamos ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes al presidente Iván Duque por haber violado la Constitución Nacional. Es una queja disciplinaria lo que interpusimos. Violación de la Constitución Nacional que hoy tiene a las tropas norteamericanas actuando en Colombia de manera ilegal. Expliquemos qué pasó. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca le ordenó al presidente Duque suspender la autorización para que esas tropas actuaran en Colombia hasta tanto el Senado no autorizara
esas tropas en el país, de acuerdo con el artículo 173 de la Constitución. Sin embargo, sin que el Senado hubiera autorizado la presencia de esas tropas, esto está demostrado hasta la saciedad, el ministro de Defensa en este sentido engañó y mintió. El Senado de la República, repito, no ha autorizado, nunca autorizó la presencia de esas tropas, y sin embargo el presidente de la República autorizó que esas tropas volvieran a actuar y están actuando ilegalmente, inconstitucionalmente. Entonces resulta que aquí las órdenes de los jueces hay que cumplirlas. El doctor Duque puede ser muy el presidente de la República y el ministro de Defensa, pero eso no los autoriza a violar la Constitución y la ley. Eso es básico en el ordenamiento jurídico colombiano. Es más, eso tiene que ver nada menos que con la separación de los poderes, el poder ejecutivo, el legislativo y el judicial, que es lo que están atropellando en este gobierno desde la propia cúpula de la Casa de Nariño. Entonces, bueno, han sido acusados y la comisión de acusaciones debe abrirle el debido proceso al presidente Iván Duque. El fallo de ayer del Tribunal Superior de Bogotá en contra del ministro de Defensa Holmes Trujillo es otra prueba más de que el ministro sí ha engañado, mentido y violado la ley. Porque lo que le dice el tribunal ayer al ministro es: le doy 24 horas para que cumpla la orden que le dio la Corte Suprema de Justicia y que usted no cumplió, señor ministro. Y el ministro amilanado salió corriendo y cumplió la orden que le dio el Tribunal de Bogotá, que era la misma que le había dado el Tribunal de la Corte Suprema de Justicia. Y si ustedes comparan la primera vez que él dijo haber pedido perdón con lo que hizo ayer, es notoria la diferencia, porque en la primera vez él no se refirió a los excesos de la fuerza pública en el 2019, sino a hechos de este año. Y porque en segundo término la Corte Suprema le había dicho que tenía que pedir perdón por los excesos del ESMAD, que él tampoco hizo hace un par de semanas. Y escuchen lo de ayer y verán que pide perdón por los sucesos del 2019 y por los excesos del ESMAD. Luego vuelve a demostrarse, presidente Duque, que tiene un ministro que engaña, miente y viola la ley. Y eso, más que nada en Colombia, le está haciendo un inmenso daño a la institucionalidad de la fuerza pública, porque es imposible que los colombianos crean en una fuerza cuyo jefe máximo, solo por debajo de usted, presidente Duque, es quien define la suerte de esas organizaciones, que además tienen 500.000 de hombres armados y manejan operaciones secretas y recursos secretos. Exíjale la renuncia a ese ministro, que es indigno, presidente Duque, para estar en ese cargo. Resuelva este problema de una vez por todas y hagan algo positivo por primera vez en favor de la institucionalidad de este país.